y es momento de recibir al señor Rosendo Pierucci, jefe de ANSES. Rosendo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Ricardo Scaglione con nosotros también. A ver, ¿qué está pasando con esto de la de reconocimiento histórico, el sector jubilados? ¿Cómo se plantea todo esto? Porque hay mucha gente que tiene dudas, no sabe en qué momento si lo van a llamar, si tiene que presentarse antes. Inclusive muchos que no saben todavía que tienen que registrar sus huellas digitales. ¿Qué nos podés decir? Bueno, sí, el programa se llama el Programa Nacional de Reparación Histórica, está enmarcado dentro de la ley de reciente sanción, la 27.260, por la cual se habilita la posibilidad a todos aquellos involucrados, que suman más o menos 2.400.000 beneficiarios, a que adhieran, porque es acordativo el programa, no es compulsivo. Bueno, eso acláralo un poquito, es decir, ¿cómo va a ser la mecánica para que la persona decida si adhiere o no? A partir del 1 de septiembre va a haber una información en forma directa a aquellas personas que están comprendidas dentro del programa. ¿Y eso cómo lo va a recibir uno? ¿Por vía correo? Ahí le hago el prólogo. Pues, es decir, en este mes de agosto y desde las sanciones a fines de julio, lo que estamos abocados en las oficinas de IUDAI de ANSES es en actualizar la información y en asesorarlos a que actualicen la información básica que van a necesitar para recibir esta comunicación. ¿En qué consiste esto? Algunos bancos ya estaban trabajando con sus jubilados en lo que es enrolar la huella digital. Claro. Algunos bancos privados. Hay otros bancos todavía que están pendientes de instrumentar esta situación. ¿Qué es enrolar? Es documentar sus huellas digitales en forma informática que se hacían en el banco. Aquellos que no la hicieron, sería un paso que van a tener que hacer por ANSES. Pero previamente a eso tendrían que, si tienen la clave de la seguridad social, que es la clave que permite entrar que va a permitir también manejar parte de este programa, pero otras prestaciones que también tiene ANSES en forma digital. La clave de la seguridad social se accede en la página nuestra, que es www.anses.gov.ar. Si se ingresa al sitio que dice Mi ANSES, se ingresa con el quill de la persona y la clave. Aquellos que no la tienen generada, que no la hayan generado en el pasado, tiene en ese mismo portal a la derecha la posibilidad de generar la clave con unos pasos que por ahí para quienes se manejan con computadora no son muy complejos, pero para que aquellos que no se manejan con computadora les sugiero que se junten con su nieto o con su hijo, con aquel referente familiar que la maneje para no frustrarse a que no puedan obtenerla. No obstante, como tranquilidad y plan alternativo, aquellos que no puedan hacerla desde su máquina, de su casa o la máquina del familiar que se lo facilite, se pueden acercar a ANSES a que le ayuden a generar la clave esa. Pero después la van a tener que usar en forma privada, porque es como la clave del cajero, digamos, va a ser. Claro. Es importante que la contemplen como que es una clave que le va a permitir acceder a información propia. Una vez obtenida la clave y accediendo al sitio web, el primer paso que tenemos que hacer es chequear que los datos que tiene el sistema estén actualizados. En el proceso de generación, los primeros datos que nos dice el sistema son nuestra identificación, nombre y apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y el documento, que serían básicos que lo puede acceder alguien sin la clave para ver, y sirve también como para pedir un turno hoy, claro, sin tener la clave, para alguno de los trámites que hacemos en la UDAI. Accediendo y chequeando los datos que pudieran estar incompletos o desactualizados, hay algunos datos que se pueden actualizar desde la web. La misma persona, el domicilio, un teléfono de contacto, 2 teléfonos de contacto, se puede cargar un celular también. Y sí es importante cargar también una casilla de correo electrónico. ¿Por qué? Porque acá contestando a su primera pregunta, es decir, ¿cómo va a llegar la información? Bueno, a través de esa casilla de correo, ANSES va a empezar a comunicarle también por teléfono para aquellos que vean que no la utilizan o que no la tienen, porque hay testeos por ahí informáticos que permiten a ver si alguien accede o no a ver esa información. Esta comunicación va a venir en decirle de que van a tener que ingresar con su clave al sitio nuestro para acceder a través de un par de pasos a la información particular de ellos. ¿Cuándo? A partir del 1 de septiembre, en general para todos los alcanzados.
Un alto ahí. Acá un poco la confusión ha estado en todo esto, que sí, la gente empezó a querer entrar ya en la página y no está todavía. Hoy hay un paso previo. Quien tiene la clave, ingresando a un icono que se llama reparación histórica, cliqueando ahí, puedo obtener la información si estoy incluido o no estoy incluido en el programa. Mucha gente que no maneja los sistemas y demás, se les trabó un poco el ingreso, se le hace un poco dificultoso. Uno que viene de empresas de prestadoras de servicios y demás, que conoce un poco la materia, también cuando ingresa a la página dice, ay, ¿por qué tan complicado para el destino, es decir, para el cliente que se hizo esa página? Está complicada la página para el cliente al cual va a tener que usarla. Es lo que me parece. Yo siempre digo por ahí, tengamos cuidado en hacer la página no tan compleja, porque el cliente es decir, no es una página para los chicos, es una página para gente grande. Y se les empieza a complicar el ingreso. Esto produce, por supuesto, un rechazo. No puedo, no ve cómo anda toda la cosa que sucede. Por eso digo, en momentos hay veces que las páginas esas son un poco complejas. Sí. Requieren ciertas cosas que en realidad cuando uno las analiza no son tan necesarias. Sí, es verdad, tiene un grado de complejidad. Quizás haciendo un mea culpa por el organismo en su diseño es porque tiene un abanico muy grande de prestaciones y de usuario, es decir, en este momento... Yo digo porque el que entra, el jubilado que entra, quiere tener una información bastante rápida, dice, ¿estoy o no estoy? Pero algo importante a no descuidar es que tiene que ser la posibilidad que sea segura, porque la información tiene que ser personal. Lógicamente. Si no se puede llegar a que alguien maneje información de terceros, que no sería lo deseado ni lo legal. No han podido llegar a tener la clave. A mí me parece muy importante, la clave es fundamental. Llegaron. Sí, en ese sentido, perdón que lo pise. En ese sentido, algo que el organismo empezó esta semana, y en San Nicolás en particular, porque no está en todas las UDAI, son 97 en el país, estamos trabajando a contraturno, en el horario de 14 a 18, con turno previo, ¿no? Hay que sacar el turno sin la clave, pero para el asesoramiento en primer lugar de todo lo que es reparación histórica, para que la persona comprenda desde un operador de ANSES la información que él necesite saber. Segundo, para facilitarle el acceso a la clave, a actualizar sus datos para que estén todos sus datos renovados, y en tercer lugar, aquellos que no hayan enrolado la huella digital en un banco, también lo puedan hacer. Ahora, Pierucci, perdón la interrupción, pero esto de la huella digital, esta mañana lo veo publicado en el Diario del Norte, en una pequeña columna, y ahí está bien claro, dice la gente, pero yo antes no lo sabía, y cuando comenzó el Banco de Santa Fe, que tiene muchísimos jubilados, empezó a través de los medios y demás a convocar a sus clientes para que dejaran la huella digital. Uno mal informado pensaba que eso era una identificación que pedía tal banco por razones de supervivencia, controlar la supervivencia, en fin, cualquier hipótesis. En cambio, esto es algo que, por ejemplo, no le ha hecho a sus clientes ni el Nación, ni el Provincia y otros, y en cambio otros bancos se han portado perfectamente bien, llamaban a sus clientes, ¿no es así, Ricardo? Sí, no, esto no es un tema propiamente de la ANSES San Nicolás, digamos, es un programa que en algunos aspectos tiene un poquito de problemas de comunicación. Sí, nació mucho antes. El tema de la huella empezó en ANSES hace un par de años. Yo recuerdo que mi mamá lo hizo en Banco Macro a mitad o a principio del año pasado. Los bancos privados accedieron, fueron rápidamente, invitados a todas las entidades a invertir en el equipamiento y hacer el trabajo, porque también tiene una función que es facilitar el tema de las certificaciones de supervivencia cuando hay personas que por ahí están residiendo fuera del lugar habitual, claro, o están por ahí por un problema de salud. A mí me llamó la atención profundamente facilita eso. Que dos bancos oficiales tan importantes para nuestras negociaciones, Nación y Provincia, no estuvieran en eso. Sí, hoy están invitados y se le prorrogó el plazo hasta fin de año, estaban invitados desde el principio, hasta fin de año, pero bueno, es una inversión bastante importante y quizás eso fueron las medidas que quizás no hicieron. Desconozco porque sería bien internet. Son organismos virtualmente nacionales. No obstante, la estamos
supliendo nosotros y estamos en estos operativos durante el día o en el contraturno, enrolando a aquellos que no lo hayan enrolado y que estén dentro del programa prioritariamente. Esto quiero señalar. Porque hay algunas personas que por ahí no están dentro del programa, que por ahí no se apuren ahora, porque por ahí se superponen con los otros y demoran por ahí el proceso. Por eso en el asesoramiento lo que le brindamos es la primera respuesta, que es la que ellos también pueden ver desde su computadora cuando tienen la clave, aquellos que la tienen, es ver si están comprendidos o no están comprendidos en el programa. No estar comprendidos son algunos de los preceptos que la ley no los contempló, como en línea general los empleados autónomos, porque en mayoría son los que han trabajado los últimos años de su etapa laboral en relación de dependencia, que son los que tienen ese desvío entre las leyes anteriores y la actual en el ajuste que vendría reparación histórica a llevarle a... Ahora, y la persona los últimos 10 años de los autónomos. De los aportes, no de los aportes de la persona que se ha jubilado. Bien. Y si esa persona, fue en los últimos años fue autónomo, posiblemente no esté comprendido, esté comprendido en el horizonte, pero no sea comprendido de los que se van a beneficiar con un ajuste en su haber. Correcto. Pero sí, y la persona que ha hecho el reclamo a través de un abogado y demás, y que esa persona indefectiblemente tiene que tener ya registrado, tiene que ir y registrar, si no lo ha hecho, sus impresiones digitales, y en todo caso, cuando se le comunique la determinación que quiera, la propuesta que quiera hacer el ANSES, tiene que ir representado por su abogado. ¿Cómo es el tema? Hay los comprendidos dentro del horizonte grande, que eran las personas en relación de dependencia hoy jubiladas. Hoy podemos identificar 3 grupos mayoritariamente: aquellos que están judicializados con su reclamo, que ya habían peticionado primero administrativamente, después judicialmente el ajuste de su saber y retroactividades, y de esto también tenemos que separar 2 subgrupos: los que tienen sentencia firme al 30 de mayo, que cuando la ley lo cita expresamente en su artículo, y los que tienen hoy sentencia en tránsito, que ya han tenido una etapa en primera o en segunda instancia, pero no tienen la sentencia definitiva. Y los que no hicieron reclamos, pero sí tienen derecho, estarían todos comprendidos. ¿En qué grado cada uno? Los que no tienen reclamo, le va a llegar el ofrecimiento de cuál sería su variación en el salario, el ajuste que va a tener, si acepta la propuesta. Reitero que es acordativo, la persona va a ser invitada, y si él la acepta, a partir de que se acepte esa propuesta y se homologue judicialmente, va a tener el ajuste en su haber, desde ese momento en adelante. Y tiene que ir acompañado por el abogado con el cual inició el trámite. Claro, estas personas que no tenían abogado, a ANSES le va a poner a disposición, porque se va a necesitar homologar, le va a poner a disposición la nómina de abogado, que no sé en este momento si se hace concertado en forma institucional con el colegio, pero la idea es colegiar con la provincia, una nómina de abogado de la provincia para que él seleccione uno que lo va a patrocinar en este trámite de homologación, en el cual, en ese caso puntual, ANSES se hace cargo de esos honorarios. Después, los que estaban judicializados ya estaban con un abogado porque había un proceso judicial, claro. Y en estos 2 subgrupos que cité antes, tenemos los que tienen sentencia firme. Lo que dice la norma es que le va a reconocer el valor de la determinación en la oferta con retroactividad hasta 2 años anteriores al inicio de la demanda. Digamos que estarían en la misma situación de cobrar la sentencia. Y los que no tienen la sentencia firme, la norma dice que se va a reconocer una retroactividad de hasta 4 años para atrás, o la fecha de inicio de la demanda si fue menor a 4 años. No, justamente teníamos una consulta sobre el particular, creo que está un poco respondida. La persona dice: yo tengo sentencia firme, ¿y qué pasa si yo no acepto lo que me propone el ANSES? Sigue el camino normal de cobrar la sentencia en los tiempos que dispone la justicia, exactamente. ¿Y qué se supone que la justicia va a acelerar? Es decir, porque cuando se pensó esta ley y así se la anunció, era tratar de que los mecanismos fueran claros, transparentes, y que se evitara ese paso judicial que complicaba la vida a tanta gente. ¿Y qué se supone que va a pasar en el futuro, de acuerdo con las instrucciones que tienen? Es decir, aquellos que no acepten, porque si no, a mí no me conviene lo que me están ofreciendo, yo voy a seguir la vía judicial. ¿También serán de largas esperas, de años y años? ¿Cómo puede venir eso? Bueno, ahí ya interviene la justicia, ¿no? Sí, yo creo que ahí la respuesta la tenía que dar la justicia, y por ahí lo que puedan estar más empapado en la fluidez
de aquí para adelante serían los profesionales que lo estén asesorando desde el plano ese. Desde el lado del organismo que yo estoy representando acá en San Nicolás, este acuerdo es necesario que pase por la justicia porque está cerrando una etapa que es judicializable. Claro. Entonces, un acuerdo entre dos personas que se judicializan. Como bueno a este mecanismo, y por qué el tema de enrolar, vamos a enganchar con lo del pasado, enrolar la huella, porque este mecanismo conlleva en que se va a hacer todo en forma informática. Hoy la Justicia Nacional, a través de un aplicativo llamado PJN, hace la fluidez de sus expedientes en forma judicial. Entonces, las etapas que vienen ahora por delante, en primero es actualizar esa base de datos que cada uno necesita para tener la clave y enrolado. Pero una vez, 1 de septiembre o los días que uno ingrese a verlo, va a comunicarse, a informarse cuál es su propuesta. De esa propuesta que se informa, va a tener la opción de aceptarla hasta 3 años más adelante, digamos, no es algo que lo tiene que resolver el día primero, lo puede imprimir, consultarlo con su familia, con su asesor jurídico, y en un día de esos, si lo resuelve, hace una aceptación, como cuando aceptamos una vinculación en una página. Esa aceptación es previa, es un paso intermedio. Claro. ¿Cuándo se termina de culminar? Bueno, cuando después me junto en una oficina de ANSES o en lugares habilitados que se vayan a convenir al efecto, porque todavía no está cerrado, pueden ser hasta las mismas oficinas bancarias, a través de un dispositivo que tome la huella digital, van a acordar la aceptación, el acuerdo sería, la aceptación sería la primera. Yo acepto la propuesta. Exacto. Que me hacen. Y ahí estamos dando el camino para que ingrese al PJN, a la justicia. Y ahí le va a tener que hacer en forma simultánea con su abogado. Y ese trámite tiene que ser más o menos en forma concurrente. No puede haber, dentro de las disposiciones internas que tenemos nosotros, entre la huella del beneficiario y la huella del abogado, no puede haber un espacio de tiempo mayor a 30 minutos. Digamos, tiene que ser en forma concurrente. Ajá. Y ahí empieza el proceso de acuerdo, que cierra la fecha también, para desde cuándo voy a tener el ajuste. Porque después empieza un tiempo que es de la justicia, que se estima que estará alrededor del mes. Porque va a ir digitalizado y la justicia la única resolución que estaría dando, a mi entender, que no soy abogado, la aceptación del es acuerdo. Homologar el acuerdo. Es decir, hay una resolución que dice queda homologado el acuerdo entre estas dos partes, el beneficiario y el organismo, y ahí se empezaría a poner al cobro. ¿Cuándo se pone al cobro? Estimamos que va a ser en el mensual siguiente. Como tenemos la operación, nosotros hoy cuando otorgamos una jubilación no sale inmediato, sale en el mensual del proceso administrativo, que a veces son al mes siguiente. Y ahí al mes siguiente estaría saliendo el pago del haber ya ajustado y el pago con la retroactividad si corresponde. Exacto, que ahí quería aclarar cómo se paga esa retroactividad. Un 50% se paga de contado con ese primer ajuste y el otro 50% se va a pagar en 12 cuotas trimestrales, junto con el haber de cada 3 meses, e inclusive va a tener también el beneficio de los ajustes que hoy tiene el haber jubilatorio. Cada 6 meses va a tener... Va siendo ajustada esa cuota. Exactamente. A ese título quería por ahí anticiparle que ayer ya se estuvo avisando, comunicando en los medios nacionales, que a partir de septiembre el haber está aumentando un 14-16% más. Sí, el aumento que corresponde a los jubilados. Exacto. Esto es sí o sí. A todos los jubilados que están hoy, es decir, claro, independientemente de reparación histórica. Supongamos, vamos a hablar un poquito de la gente que está dudando entre aceptar o rechazar. Nadie en este momento, ya sea oficialmente como puede ser ANSES, está en condiciones de decirle a un afiliado, a usted le conviene este o el otro paso, ¿verdad? Eso es una cuestión que esa persona lo va a saber después en septiembre recién. El ofrecimiento que va a hacer el organismo va a ser a partir del 1 de septiembre. Digamos, hoy no se sabe cuánto va a ser, pero sí sabemos cuáles son las bases para el cálculo. Son bases similares a la que puso el decreto 807, que actualiza la forma de la actualización, valga la repetición, de los saberes que no se contemplaban antes, y es asimilable al caso Badaro, que es el más emblemático. Claro, digamos, sí, ese fue el caso que disparó todo, ¿no? Con respecto a la conveniencia, no, yo digo, mi sugerencia es si nadie sabe qué le están ofreciendo, hoy nadie puede tomar una decisión si conviene o no conviene. Claro, pero usted sabe que todo eso entra a veces en una cadena, como tantos temas, en una cadena de rumores, de que me dijo que fulano de tal que sabe mucho, y lo que pasa, crea una confusión. Hoy decía el cliente, hay que mirar al cliente.
en este caso el cliente al que nos estamos dirigiendo tiene una gran ansiedad. Sí, porque los espacios son más cortos. Entonces esa ansiedad es tremenda, entonces hay que manejar muy bien la comunicación para que la ansiedad no se transforme en una queja, en una protesta. No, y es fundamental que una vez vista la propuesta, sean X cantidad de pesos que me va a modificar mi haber. ¿Cuándo? Mañana cuando acuerde. Claro. Ya a partir de ahora me modifica el haber. Y si yo estaba judicializado, también me va a reconocer desde los momentos que la ley me tenga establecido. Si tengo sentencia firme o no tengo sentencia firme, me va a reconocer y me lo va a dar ¿cuándo? Mañana, cuando ya me homologue, digamos. Lo tengo ahora. No tengo que estar esperando todavía que se cierre el proceso, que se cierre el proceso o que, bueno, cerrado el proceso, se cumplan los plazos que están estipulados por leyes anteriores a esta para el pago de la sentencia, como viene haciéndolo hasta ahora ANSES. Pero una vez aceptado el ofrecimiento que se le va a hacer a la persona que ha reclamado, lo acepta, ya no hay después retroceso, es decir, ya no hay posibilidades de volver a reclamar una vez que se aceptó con las condiciones. En el acuerdo ese, lo que se renuncia es a la posibilidad de reclamar sobre el mismo caso, porque acá se acuerdan las diferencias que existen hasta el marco de esta ley. Sí. Si en el futuro hubiese algún error sobre esa jubilación, será un error particular de un caso particular. ¿Qué puede ser un error? Que trae el fallecimiento de una persona, se liquide por un error de cálculo, algo equívoco a su cónyuge que es el pensionado futuro. Otro tipo de litigiosidad sobre lo que sea la determinación no va a haber, porque queda subsanado en este acuerdo, que lo que busca es cortar. En la aceptación se corta el proceso de queja y se acuerda justamente porque en realidad se repara porque es la reparación. Ahora yo pregunto esto porque alguien me decía, sería importante saber si las personas que estaban en una AFJP al momento después de nacionalizarse todo esto son las que mayores problemas tienen en lo que hace a la disconformidad en cómo lo jubilaron, ¿no? En los valores que le asignaron. ¿Hay alguna incidencia en eso? Es decir, ¿hay preeminencia entre gente que viene de una AFJP que ha sido liquidada por debajo de los parámetros normales o está todo igual? El que se jubilaba por el Estado directamente. Los que quedaron dentro del régimen nacional estarían en el mismo estado de situación. Sí tengamos en cuenta que en la época del periodo de capitalización de las FJP, muchas personas optaron al momento de jubilarse por un retiro privado. Esas personas estarían fuera de este sistema en este momento. Sí, pero tomaron un retiro privado porque estaba el sistema daba las dos alternativas. Es decir, y pueden estar mejor o peor, depende a la capitalización que hayan logrado en sus años de trabajo. Claro, pero ¿no? Salvo que ellos hayan aceptado ese apartado de una, ¿cómo lo denominan ustedes? De una capitalización. Sí. Si no, aunque estaban jubilados por una FJP, pero normal. Y optaron de que el régimen sea nacional, están dentro de los contenidos en el horizonte de los 2.400.000, claro, con situaciones por ahí muy particulares a la otra. En el momento que se estudió cuánto se le iba a pagar a esa persona, viniendo de una FJP, ¿tenía alguna diferencia con esa persona que no estaba en una FJP y había seguido en el Estado? Los aportes, originariamente los aportes eran distintos. El que permanecía en reparto en aquel momento pagaba el 11%, mientras los que estaban en capitalización pagaban el 7%, menos las deducciones que a su vez le cobraban las administradoras de fondos de jubilación por el manejo de esos fondos. Una vez llegado a la etapa de jubilación, había que optar en seguir que esa jubilación se la pagase a través del organismo, a través de ANSES, donde se conformaba igual por la PBU, la PC y el PAP. El PBU la prestación básica universal, la PC la prestación compensatoria y la otra la adicional por permanencia. Y que conformaban, de acuerdo a cómo se generaron su fondo, un origen por ahí disímil, puede ser un poquitito más, pero eran bastante parecidos. Y otros optaban porque querían toda esa masa de dinero acumulada en ese momento que se le pasase a determinada compañía de seguro de retiro y ellos percibían desde ahí. Los que optaron a hacer esa decisión son pocos dentro del régimen jubilatorio argentino, pero tienen una suerte distinta, que en algunos casos, en base a la capitalización que lograron en sus años de trabajo, puede ser más ventajosa que la del régimen, y en otros casos, lamentablemente, no lo son, pero no estarían contemplados hoy en la ley.
Porque ellos optaron en un momento de que su plata se la manejase esta la ley compañía de retiro. se adecua a lo que es el régimen nacional. Al régimen nacional, exactamente. Estimado Pierluigi, nos quedan 2 minutos nada más. ¿Por qué no nos repasás en este momento? A ver, los jubilados, que están todo el mundo preocupado por saber qué es lo que tienen que hacer. Y nos están llamando. ¿Hasta cuándo tienen que esperar? A ver, los pasos que enumeramos a lo largo de la charla, si lo podés sintetizar. Bueno, gracias por este espacio. En ese sentido, sintetizando sería aprovechar este tiempo de este mes de agosto, donde no tenemos información precisa sobre cuál es la oferta, pero sí necesitamos chequear si realmente estamos comprendidos a través de la ayuda de familiares que estén más afín a la informática, intentarlo desde el domicilio de la casa, pues lo pueden hacer hoy sábado, este feriado largo, con la ayuda de un familiar, de generar esa clave, o aquellos que tienen la clave, entrar y chequear los datos y chequear si está en reparación histórica. Si en reparación histórica le dice que está comprendido, esperar ese 1 de septiembre para ver cuál es la oferta, es decir, calmar la ansiedad, disfrutar el mes de agosto, digamos. Si le dice que no está comprendido, que no bajen las esperanzas. ¿Por qué? Porque esta ley salió para reparar el mayor cúmulo de conflictividad, lo que no quita que en el futuro se amplíe a aquellos que hoy no quedaron contemplados para ajustar. Lo bueno es que sigue el régimen de ajuste de las jubilaciones como venía, y que inclusive en estos días se van a disparar también jubilaciones aumento en jubilaciones que no tienen mucha variabilidad de los comprendidos, hasta 1.000 pesos van a ser automatizadas. Esto lo leí hace un ratito, que es muy halagueño, en el sentido de que el circuito es positivo. Con respecto a ANSES, aprovechen el tiempo adicional que estamos prestando en la UDAI para el asesoramiento. Ir a poner el dedito, digamos. Sí. Inclusive asesorarse, sacarse dudas con los operadores que tenemos en el ANSES. Hay 5 personas trabajando en contraturno con ese fin, actualizando datos personales, sacándose de duda los jubilados sobre esa respuesta por ahí que le dio negativa la pantalla de entrada. Muy fundamental. Sí. Para poder acceder a ese contraturno es importante pedir turno, porque estamos tratando de organizarlo en el sentido de que no esperen mucho. Aquellos que no hacen la solicitud del turno vía informática pueden pedir un turno al ANSES y después... Los canales son o informático, llamando al asterisco 130 desde la casa, también se puede obtener y queda en la plantilla con ese dato. La TAE, que es la máquina que tenemos en el ANSES, que hay una en el hospital también, y hay en Garibaldi 185, donde está el Centro de Acceso a la Justicia, también hay una. Entonces se pueden utilizar como para pedir esos turnos. Y van a ser mayoritariamente a la tarde, por una cuestión de que no compitan con el resto de los usuarios que hoy transcurren. No les compliquen tampoco tanto la vida a la gente que está trabajando. Pero por ello mismo, porque hay mucha gente, a veces tienen que esperar con mucha gente, a la tarde va a estar muy ordenado. Esto es lo que decíamos, ¿no? En este caso han tenido la contemplación del cliente. A ver, ¿lo hacemos levantar a las 6 de la mañana? No. Mejor... Está bien. Rosendo Pierluigi, muchas gracias. Seguramente en septiembre te vamos a convocar otra vez, cuando se conozcan bien en detalle, para pedir los casos concretos, puntuales que podamos recoger. Gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y que sea una apertura. Gracias. Ha sido el titular de ANSES San Nicolás.